Hola, pues, bueno, vamos a ir a empezar, ya sabes. En primer lugar, buenos días, gracias por venir a la sesión general. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer y nos gustaría hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar. Para ello participaremos pues, en primer lugar yo, que soy Laura, residente de neurología, y mi compañera Noelia, residente de neurología, Omar, de medicina nuclear, Alberto, de análisis clínicos, y Marta, de psicología clínica. Nos gustaría pues, organizar esta sesión de tres bloques principales. En primer lugar, empezaré a hablar yo de una parte más epidemiológica y clínica. En segundo bloque hablaremos más de diagnóstico y en este sentido una parte muy novedosa que son los biomarcadores que se utilizan en la actualidad para el diagnóstico del Alzheimer, tanto topográficos como líquidos de farmacología. Y finalmente nos gustaría abordar también el tratamiento del Alzheimer desde un punto de vista farmacológico, tanto el tratamiento clásico como hacia dónde va el futuro, los nuevos líneas de tratamiento, y también un abordaje psicoterapéutico que abordarán mi compañera de psicología clínica. Bueno, para empezar, se define demencia como un deterioro cognitivo adquirido y progresivo que afecta a las actividades de la vida diaria. Esto implica una dependencia, mortalidad y discapacidad. La enfermedad de Alzheimer constituye la primera causa de demencia degenerativa a nivel mundial y las cifras hablan de 40 millones de personas afectadas. Cifra que prevé que se aumente en los próximos años debido a un envejecimiento progresivo de la población. En cuanto a la prevalencia en España, pues en un rango de 75 a 79 años se ve que va pues, desde el 2,8% al 3,9%, cifra que asciende hasta casi al 30% cuando pasamos de los 80 años. En cuanto a la incidencia, pues también queda claramente constatado que aumentando la edad, sí que es verdad que en los últimos 5 años varios estudios europeos han demostrado que la incidencia definida por grupo de edad está disminuyendo. Esto obvia el envejecimiento de la población y nos habla de una mejoría en los estilos de vida y en control de los factores cardiovasculares, es decir, una prevención primaria que podría ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Por último, destacar que la mortalidad atribuible a la enfermedad de Alzheimer es aún desconocida porque tiende a desestimarse como causa de muerte en los certificados de detención. La etiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer aún no está del todo establecida. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa y que hay unos factores de riesgo que están claramente establecidos, que son la edad, el sexo y factores genéticos. La edad, pues evidentemente, cuanto mayor edad, mayor riesgo de padecer esta enfermedad. El sexo se ha visto que la prevalencia es ligeramente superior en mujeres, la incidencia, perdón, la prevalencia es casi 3 veces mayor, pero eso también es atribuible a la mayor esperanza de vida. En cuanto a los factores genéticos, la enfermedad de Alzheimer hereditaria, que supone menos del 1% de todos los casos, se vincula con una aparición precoz y con 4 genes principales, que son estos que están aquí: la proteína precursora de la amiloide, la presentina 1, presentina 2 y el gen de la APOE. Luego, en cuanto a los factores de riesgo modificables, también se ha establecido que los factores clásicos de riesgo cardiovascular incrementan el desarrollo de padecer Alzheimer, así como daño cerebral traumático, bien sea repetido o único, especialmente en pacientes mayores de 65 años. Un nivel educacional bajo y poco estimulante también ve que acelera la aparición de la enfermedad, puesto que la reserva cognitiva es menor, y también cabe destacar la depresión como un potencial diagnóstico diferencial del síndrome de demencia, también como una comorbilidad importante una vez establecida la enfermedad, pero lo que se ha visto es que depresiones que se inician en edades tempranas de la vida pueden incrementar hasta el doble la aparición de Alzheimer. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, lo que se ve en la enfermedad de Alzheimer son placas neurolíticas extraneuronales compuestas principalmente por agregados de amiloide y óvulos neurofibrilares intraneuronales de proteína tau hiperfosforiladas. En los últimos años se han establecido avances muy importantes en el conocimiento de la patología de la enfermedad con el desarrollo de los biomarcadores, que nos permite detectar en vivo
la degeneración neuronal que se produce en esta enfermedad y conocer los cambios estructurales y moleculares. Eso nos lleva a que el diagnóstico de las demencias neurodegenerativas tal vez se apoye más en los cambios moleculares patológicos que vemos en su desarrollo. ¿Qué sabemos de los biomarcadores? Pues, que son detectables entre 10 y 25 años antes del inicio de los síntomas. Este tema será desarrollado por un compañero de análisis clínicos que nos explicará un poco cómo lo desarrollamos en el ámbito. Perdón. En cuanto a los aspectos clínicos de la enfermedad de Alzheimer, tampoco me voy a parar mucho, hay que diferenciar de una fase clínica donde uno vemos alteraciones cognitivas y una fase ya sintomática que tiene un fenotipo muy grande de espectro y que va desde un deterioro cognitivo subjetivo, donde el paciente tiene una autopercepción de un descenso en la capacidad cognitiva previa. Lo que pasa es que la etiología de este deterioro cognitivo puede ser muy amplia. Debemos saber cuáles son los factores que se asocian más al riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, que serían ciertas fundamentalmente nésicas, de memoria, un inicio reciente, una edad mayor de 60 años. Después de este deterioro cognitivo subjetivo, en el que la exploración neuropsicológica aún no se ve una alteración, iría a una fase de deterioro cognitivo leve, en la que sí que las exploraciones neuropsicológicas tenemos que una capacidad cognitiva inferior a la esperable por la edad y por el nivel educacional. Predominantemente, lo que deterioro cognitivo que asocia un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer sería el amnésico y multidominio, que afecta varias áreas cognitivas. Estos deterioros van avanzando hasta ya la fase de demencia, en la que el paciente pierde su capacidad funcional hasta etapas muy avanzadas donde es totalmente determinante. En el 70% de los casos, la presentación típica es la amnésica. Hay una disfunción de la memoria episódica, dificultad para adquirir y recordar información nueva, pues pérdida de objetos, olvido de citas, etc. En el 30% de los casos hablamos de fenotipos no típicos que se caracterizan pues, un poco por la sintomatología que predomina en el inicio del cuadro. Pues afectación del lenguaje, afectación conductual, etc. Un poco ya hablando más de diagnóstico, es muy importante hacer un diagnóstico diferencial cuando nos llega un paciente con quejas pues en memoria o que ya podemos hablar de demencia. Hay muchas causas pues, en función del tipo de paciente, de las quejas que nos refiera, debemos orientarnos hacia un largo funcionamiento. En cuanto a las demencias degenerativas primarias, pues, tenemos aquellas de predominio cortical, de predominio subcortical, un poco en función de la sintomatología que nos ponga. Luego también las características clínicas del paciente, pues si tiene muchos factores de riesgo vascular, que nos puedan orientar a una enfermedad de pequeño vaso, etc. Pero me gustaría centrarme en aquellas demencias que son potencialmente reversibles, que debemos identificar pronto para poner una solución. Pues cabe aquí destacar las demencias por déficit carenciales, pues de tiamina, por ejemplo, ácido etc. La hidrocefalia no hipotensiva o la pseudodemencia depresiva. Es un diagnóstico diferencial que debemos siempre tener en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones neuropsicológicas. Y bueno, ahora mi compañera Noelia nos va a hablar un poquito del papel de la memoria. Vale, pues yo voy a hablaros un poco de la imagen, del diagnóstico de las demencias. Y bueno, la idea principal un poco es que la neuroimagen es decisiva, pero que no es determinante en estas patologías, ¿no? Nosotras, por los hallazgos en imagen, no vamos a ser capaces de decir categóricamente ante qué tipo de demencia estamos, porque son hallazgos en su mayoría bastante inespecíficos. Entonces, bueno, como estamos ante pacientes que su clínica normalmente de las diferentes demencias se solapa un poco, esta sospecha clínica lo que va a hacer es apoyarse en la imagen. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a hacer en esta sesión tan multidisciplinar es que entre la clínica, la neuroimagen y marcadores de laboratorio, pues vamos a poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, los objetivos de la prueba de imagen, los clásicos y el más importante, que es el primero, es el de excluir una causa que sea potencialmente reversible. Por ejemplo, que estemos ante un tumor, en realidad, ante un hematoma, hidrocefalias, causas infecciosas que nos puedan simular esa demencia.
Por supuesto, tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos intracraneales que pueden simular una demencia. Habrá que valorar también la presencia de hallazgos específicos que nos señalen más a una demencia u otra. Y ya cuando tenemos un diagnóstico establecido de una demencia, pues podremos seguir la progresión de esta enfermedad y ver si responde a los tratamientos, ¿no? Entonces, para esto tenemos dos pruebas fundamentales. La primera será la resonancia magnética, que es la prueba de elección para el diagnóstico de estas patologías, porque nos aporta una caracterización tisular mucho más de mayor resolución que nos aporta el TAC. Y además nos va a permitir un poco medir, hacer volumetrías del volumen cerebral y medir la atrofia, que va a ser el hallazgo principal en la gran mayoría de las demencias, ¿no? Y entonces hacer que la clínica se apoye en esta imagen. Nos va a servir también para lo que comentaba de ver la progresión de la enfermedad. Aquí os traigo unos cortes coronales de una resonancia magnética, secuencias FLAIR, que en la imagen A vemos un cerebro sano, con lo que debería ser, pero vamos viendo una progresión de cómo ese cerebro va atrofiándose. Vamos viendo unos grupos que cada vez se hacen más prominentes y vamos viendo también un sistema ventricular que se va haciendo más grande por ese líquido que rellena el espacio que va dejando el cerebro atrófico. Y por último, vemos aquí, si nos fijamos, una atrofia en el lóbulo temporal medial muy marcada. Y esta sería la progresión típica de una enfermedad de Alzheimer. Otra técnica de imagen que nos va a servir mucho va a ser el TAC, por supuesto, que bueno, es una técnica que ya conocemos todos, es muy disponible, es muy rápida, y entonces nos va a servir para casos en los que la resonancia esté contraindicada, no se puede utilizar, o muchas veces como primera prueba para ver un poco lo que os comentaba de causas que sean tratables mediante cirugía u otros métodos, ¿no? Aquí os traigo una imagen también en corte axial, sin contraste, en el que en la región parietal derecha vemos una lesión intraparenquimatosa que se acompaña de un halo hipodenso de relación con edema perilesional y estamos ante una LOE cerebral, ¿no? Que bueno, puede darnos esta clínica un poco de demencia. Otras causas, hay muchas, yo traigo dos así un poco frecuentes de las guardias o de urgencias. Por supuesto, la hidrocefalia, que es el aumento desproporcionado del falla ventricular, que va a causar una compresión del parénquima cerebral adyacente, borramiento de los surcos parietales y occipitales, ¿no? Algo de edema transpendimario. Y bueno, es una causa que la hidrocefalia normotensiva del adulto, pues también pues puede venir con esta sintomatología. O eventos isquémicos, está axial, también sin contraste, en el que vemos un impacto subagudo establecido en el territorio de la ACM izquierda, ¿no? Que también nos puede dar sintomatología. No solo los eventos de grandes vasos nos pueden simular una demencia, sino que también veremos que los eventos de pequeño vaso, y como vamos a ver, las demencias vasculares pueden también darnos esta clínica, ¿no? Para valorar esta imagen, escalas hay muchas. Yo traigo dos que son así más utilizadas, que igual podemos ver más en los informes. Una es la que valora la atrofia del lóbulo medial temporal. Es una escala muy utilizada para la enfermedad de Alzheimer porque tiene mucha sensibilidad para esta enfermedad y porque es justo la región que más se afecta en esta patología, ¿no? Entonces, valoraríamos la atrofia entre 0 cuando no hay nada de atrofia y 4 cuando ya es muy marcada. Y lo que vamos a evaluar sobre todo es esta región de aquí, ¿no? El lóbulo medial temporal. Vamos a ver la fisura coroidea, la que tiene, vamos a ver el grosor del asta temporal del ventrículo lateral y vamos a ver también el grosor del hipocampo. Y en base a esos tres valores, pues la atrofia que tengan o no, le daremos un valor en la escala, ¿no? Y otra escala también muy utilizada es la escala de Facecas, que en ella lo que vamos a ver va a ser la afectación de la sustancia blanca periventricular, la de pequeño vaso, la famosa leucoriosis que solemos informar. Y bueno, que la valoraríamos entre 0 cuando no hay absolutamente nada, 1, 2 y 3 cuando vemos lesiones multiformes, o un 2 cuando lesiones multiformes se empiezan a confluir, o un 3 cuando ya hay grandes confluencias en la sustancia blanca periventricular. Vale, entonces ahora un poco por encima los hallazgos que veríamos en las demencias así más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, la vascular y la frontotemporal. En la enfermedad de Alzheimer lo que vamos a ver al principio va a ser de manera global una disminución del volumen cortical que va a ir progresando y al final lo que vamos a ver es una pérdida sobre todo focal de los lóbulos temporales mediales, ¿no? Normalmente la primera prueba que realizaremos, pues, es muy disponible, es el TAC, y una medida que podemos hacer que es bastante útil es la de medir el grosor de la asta temporal del ventrículo lateral.
Normalmente los sujetos normales suelen ser de hasta 6,5 milímetros. A partir de ahí empieza a ser sugestivo de enfermedades ya como Alzheimer o de atrofia. También podemos hacer su ratio respecto al diámetro bicipital. Y, por supuesto, tendremos también que utilizar la resonancia para eso, para caracterizar el volumen, sobre todo, que lo hace mucho mejor que el TAC, y para ver signos precoces para el tratamiento. Entonces, por TAC, un poco lo que os comentaba, nos fijaremos en esta región, en el lóbulo medial temporal, que ahí encontramos, por un lado, la amígdala, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, encontramos el hipocampo y la corteza entorrinal, que son las áreas que más afectan en esta patología. Entonces, bueno, en una enfermedad de Alzheimer precoz, como vemos en este caso, también cortes por resonancia, en este caso secuencias potenciales en T1, vemos un corte coronal, un corte sagital, y en el corte coronal llevamos viendo que los surcos son más marcados, pero que correspondería a un cerebro sano, porque empieza ya esa atrofia cortical, y si nos fijamos en el sagital y los segmentos posteriores, vemos una atrofia de prepunio en el círculo posterior, que son signos que ya van orientando en una persona que tenga algo de deterioro cognitivo y le veamos esa atrofia de esos segmentos que pueden orientar a una enfermedad de Alzheimer. Bueno, ya cuando es un Alzheimer avanzado, pues vemos ya una muy marcada atrofia, con los surcos marcadísimos rellenos de líquido, un sistema ventricular aumentado por ese líquido que va rellenando los espacios. Y bueno, vemos que la fisura cordoidea, la temporal, son mucho más gruesos y que el hipocampo se está atrofiando. De hecho, en este corte portal vemos que el hipocampo ya es nada y que el sistema ventricular y los surcos son ya muy marcados. Y ya para terminar un poco de la demencia vascular, las demencias vasculares son un grupo muy grande, hay muchos tipos, pero bueno, yo voy a hablar un poco en general de lo que se encuentra en lo más característico de ellas. Las evaluaremos sobre todo por resonancia. Las secuencias potenciadas de dos nos van a ser de gran utilidad, que sería esta que traigo aquí, el corte coronal, que vamos a ver ciertas hiperintensidades córticos subcorticales en relación con eventos isquémicos y quizás localizaciones. Y además vamos a utilizar las secuencias CLER, que son estas dos que traigo aquí en coaxial, que son secuencias que, aunque están potenciadas entre dos, lo que hacen es inhibir la señal del hidrocefalorraquídeo. Entonces nos permite muy bien evaluar esas lesiones periventriculares de pequeño vaso, esa leucorayosis, que vamos a encontrar en este tipo de dementes. Además, suele asociar algo de atrofia, pero no es tan marcada como en el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, para este tipo de demencias, pues nos será muy útil en la escala de Fazekas que comentaba antes para medir esas lesiones confluyentes en la sustancia blanca ventricular. Y por último, la demencia frontotemporal, como su propio nombre indica, claro, es una atrofia simétrica de ambos lóbulos frontales y temporales, que se vería aquí muy bien en los fotofaciales, vemos estos lóbulos frontales y esos perfil que ya empiezan a estar atrofiados, se ve muy bien con los temporales también, la atrofia de ambos, y que suele ser de predominio en el lado izquierdo, como veis también en estas imágenes, que si lo comparáis con el contralateral, pues están bastante más atrofiados. Y entonces, al ser estos elementos anteriores, pues nos ayuda a diferenciarlo de la enfermedad de Alzheimer que comentábamos, que afecta más a los elementos posteriores. Y nada, ahora un poco respecto al tema de la medicina nuclear. Funciona. Voy a explicar más o menos el cómo más que el por qué. ¿Vale? En la medicina nuclear solo tenéis que tener en cuenta dos cosas. La primera, con respecto a las enfermedades, todas las enfermedades tienen un principio y tienen un final. ¿Vale? Ese principio tiene un proceso fisiopatológico, luego vienen las manifestaciones clínicas, luego entra el diagnóstico. ¿Vale? En segunda instancia, todo lo que creo que todos leímos al comenzar la carrera. La célula es una unidad estructural, emocional, de todos sentidos. Pues eso es la medicina nuclear, ¿vale? Ver procesos celulares, procesos metabólicos y asociar ¿vale? ¿Para qué? Para ver algo que se llama ruta metabólica. Con respecto a la enfermedad, vamos a tener tres instancias y eso es lo que se llama estructura AT. ¿Qué es la estructura AT? Primero, habrá algo que se llama depósitos patológicos, que por depósitos amiloides. En segunda instancia, y en color naranja rojo, está el depósito TAA, que puede estar o no asociado al depósito amiloide, y eso será categorizado como enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y después vendrá lo que es la demencia de Alzheimer, que es depósitos amiloides, depósitos TAA y neurodegeneración.
En esas tres instancias está todo lo que comprende la enfermedad de Alzheimer. Por nuestra parte de medicina nuclear, el porqué de las pruebas es, depende si quieres ver la enfermedad en sí o si quieres ver la sombra de la enfermedad. Si quieres ver la enfermedad ya manifestada, pues tendrás que irte al icono azul, que es la neurodegeneración. ¿Qué es la neurodegeneración? Cambios atróficos que asocian cambios moleculares, ¿vale? Para eso tendremos dos tipos de trazadores. Trazadores de percusión, que ven con gamma cámara, que es el HM-PAO, y trazadores metabólicos como es la fluordesoxiglucosa o FDG, ¿vale? Si ya lo que queremos ver es la sombra de la enfermedad antes de que se manifieste, pues veremos depósitos patológicos de proteínas, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de depósitos amiloide. Tenemos 3 radiofármacos, ya están aprobados por la FDA, algunos hospitales cuentan con ellos, y sería el clormetapin, clormetamina y glutamina. ¿Qué vamos a valorar cuando estamos realizando un PET con FDG? Pues si vemos un algoritmo diagnóstico, ya son pacientes que han tenido manifestaciones clínicas, se les ha hecho múltiples pruebas de imagen, pero puede aún quedar alguna duda. Si esa duda orienta más hacia una enfermedad no de Alzheimer, esta es la prueba indicada. ¿Por qué? Porque es una prueba que tiene una sensibilidad muy, muy grande. Y al tener una sensibilidad muy grande, una especificidad no tan mala, van a entrar muchas enfermedades dentro de ese saco. Y al entrar muchas enfermedades de ese saco, puede tener un valor predictivo negativo muy, muy alto. Pacientes que no tengan degeneraciones temporales, degeneraciones parietales, cíngulo posterior o peculios, pues probablemente no va a ser una enfermedad del sexo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la fluordesoxiglucosa? Que al tener esa sensibilidad tan elevada va a tener muchos patrones metabólicos, ¿vale? Y existen enfermedades que se pueden solapar y tener un patrón metabólico muy similar. Por eso la orientación diagnóstica por parte del servicio de neurología y de radiología y de laboratorio es muy, muy, muy especial y la necesitamos muchísimo, ¿vale? Como punto aparte, ya sabiendo que la neurodegeneración de la fluordesoxiglucosa actúa como un modulador de probabilidad, la siguiente parte es ¿qué más aporta esta prueba? Pues aporta también valores predictivos para la progresión de los pacientes que son FDG negativos, tienen una probabilidad de progresión a demencia a los 3 años solamente del 10%, con lo cual, modulador de probabilidad, modulador de progresión. Los siguientes radiofármacos que tenemos son los de depósitos amiloides o depósitos patológicos de proteína amiloide. Tienen sensibilidades también variables. Tenemos 3 tipos de radiofármacos. Todos estos radiofármacos están comparados con su padre, que es el carbono 11, proteína de Pittsburgh tipo B, ¿vale? La diferencia con respecto a ese y por qué ya ese no se utiliza en la mayoría de estudios en medicina nuclear es porque ese radiofármaco tiene una selectividad de 11 minutos, con lo cual desde que se produce hasta que se hace la imagen tiene que ser muy rápido. Y eso en servicios que no contamos con una radiofarmacia justo en ese tipo no es aplicable. Por eso han salido estos nuevos radiofármacos, que la comparación con su padre es muy buena. Presentan sensibilidades y especificidades más, presentan una sensibilidad más o menos similar y la especificidad se mantiene más o menos. ¿Cómo se comparan estos estudios? Es muy fácil, positivo, negativo. Es una combinación binaria en el cual si hay depósitos moderados o elevados, será un estudio positivo. Y si no, será un estudio negativo. La magnitud no siempre está asociada con depósitos amiloides y manifestaciones clínicas. No siempre tiene una correlación lineal. Si miramos un esquema, el esquema de Garbizo, realmente la última parte del amiloide de cuándo lo podemos utilizar en la práctica clínica sería, al contrario de la FDG, en pacientes que estemos sospechando directamente enfermedad de Alzheimer, pero algún dato no nos termine de cuadrar, ¿vale? Con lo cual, al ver depósitos amiloides, servirá para hacer diagnósticos diferenciales y también para ver la fase prodrómica, ver esa fase de la sombra de la enfermedad. Por último, presente y futuro de la medicina nuclear con respecto al Alzheimer. Pues ya vimos, es un modulador de probabilidad, valor en riesgo de progresión, permite hacer un diagnóstico diferencial
ajustándose a las otras técnicas diagnósticas, pero lo que viene ahora, que ya se está realizando en el estudio multicéntrico, es qué pasa con los pacientes asintomáticos o con quejas subjetivas, valorar tratamientos en los cuales también se utilicen anticuerpos monoclonales y ver la respuesta con esto. Y un tercer radiofármaco, que es el TAOP, que de momento ha presentado sensibilidades más elevadas que las anteriores, pero la especificidad todavía no ha terminado de determinarse. En estos pacientes con estudio de TAOP, ¿cuál es el problema? Que al ser un radiofármaco más nuevo respecto a sus hermanos, en la parte de Alzheimer tiene que tener un árbitro vascular próximo, posterior. Entonces es algo que todavía tiene un largo trayecto. Vale, entonces, como hemos visto a lo largo de la presentación, pues existe una evolución de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, siendo la inclusión de los biomarcadores en el laboratorio ahora teniendo un papel relevante y que ahora abarca un gran campo de investigación. Se ha visto que los biomarcadores representan cuantitativamente el equivalente biológico a los síntomas específicos del paciente. ¿Cuáles son los biomarcadores que vamos a analizar? Pues el fluido que vamos a analizar, obviamente, es el fluido cefalorraquídeo, que se está con las células del sistema nervioso central. Y en el metaanálisis publicado por el que es más grande que se hizo, que abarca 16.000 pacientes, pues se confirmó la fuerte asociación entre estos biomarcadores con la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. ¿Cuáles son los biomarcadores que estudiamos? Bueno, pues tenemos para empezar los péptidos amiloides, más concretamente el péptido amiloide A-beta-42, en el cual si se acumula el péptido en las placas del parénquima, en forma de placas en el parénquima cerebral, esta proteína se va a quedar secuestrada en el cerebro y por lo tanto va a disminuir su concentración en el líquido cefalorraquídeo. Se trata del biomarcador más precoz de Alzheimer y su disminución ocurre incluso antes de que aparezcan los síntomas. Se han visto en diversos estudios. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las proteínas tau. Tenemos la tau total, la proteína tau total y la tau fosforilada. Se trata de la proteína intraneuronal encargada de estabilizar los microtúbulos y en la enfermedad de Alzheimer va a ocurrir una hiperfosforilación que va a llevar a la formación de ovillos neurofibrilares que va a causar una pérdida de la conectividad neuronal. En la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, va a estar aumentada la concentración tanto de la tau total como de la tau fosforilada. La tau total, su concentración aumentada se va a relacionar con la severidad de la enfermedad y el grado de deterioro cognitivo. Sin embargo, la tau fosforilada, cuya forma más estudiada es la fosforilación en la tronina 181, es la más específica de enfermedad de Alzheimer y se va a relacionar con la cantidad de ovillos neurofibrilares que se han formado. El patrón característico de la enfermedad de Alzheimer va a estar elevado tanto en la tau total como en la tau fosforilada, que he dicho que es el marcador muy específico, y en otras enfermedades neurodegenerativas como traumatismos cerebrales o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vamos a tener la tau total sí que la vamos a tener aumentada, pero la tau fosforilada sí que se va a mantener dentro de los valores normales, la mayor parte de los casos. Pero ¿cómo interpretamos estos biomarcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo? Pues nos vamos a ayudar de los pacientes, de los ratios, en el cual que vamos se divide la tau total entre la fosfotau entre la proteína beta de 42, dando luego a una serie de cocientes en la cual hasta una captura del sistema informático del laboratorio en el cual tenemos estos valores de referencia para los pacientes. Y a modo de resumen, ¿cuál sería el patrón bioquímico de la enfermedad de Alzheimer? Pues vamos a tener la proteína beta 42 amiloide disminuida, la tau total y la fosfotau aumentada y por lo tanto los cocientes pues, también se van a encontrar aumentados. A la hora de estudiar estos biomarcadores va a haber una serie de aspectos analíticos que pueden dar lugar a diversas fuentes de error, teniendo en cuenta el tipo de aguja utilizada, anulando todas aquellas muestras que sean embolizadas. La disposición de los tubos sí que es importante. Estos tubos se encuentran en el servicio de neurología y son tubos hechos de polipropileno. ¿Y por qué son de polipropileno? Pues para que no se peguen las proteínas de beta amiloide en las paredes del tubo y no perdamos el delito del fósforo. También son importantes temas como el almacenamiento, el tiempo y la temperatura, y también se han visto en diversos estudios que la proteína tau total en mujeres está más aumentada que en hombres. En nuestro hospital se incluyeron los marcadores de Alzheimer en el año 2019 y se han realizado 105 solicitudes desde su inclusión. Se trata de un inmunosello de equipo de Roche Cobas Elexi y damos los resultados en un plazo máximo de 14 días. Aproximadamente la mitad de estos 105 pacientes han sido positivos, los biomarcadores han sido positivos para ellos.
Actualmente hay diversos biomarcadores que están en estudio, pero bueno, los que más se utilizan sin duda son los que acabo de mencionar, que hay otras proteínas que están estudiando que se estudian, bueno, derivan de la activación de los astrocitos, de las microglías, etcétera. ¿Cuál es donde más se está enfocando actualmente? Pues, puesto que la extracción de muestra de líquido cefalorraquídeo es un procedimiento invasivo, pues está intentando acceder a otros fluidos más accesibles como puede ser el suelo. Pero esto es difícilmente medible, estas proteínas en sangre, puesto que tienen poca capacidad de estas sustancias de atravesar la barrera hematoencefálica y la sangre siempre y el suelo siempre es un medio con múltiples interferencias. Los más estudiados son las proteínas tau, que también se encuentran en plasma, aunque están en muy baja concentración, sin son necesarios métodos de alta sensibilidad, que por un coste muy elevado. Y también se estudian los neurofilamentos ligeros, que se correlacionan bien con los niveles de líquido cefalorraquídeo con los de suero, pero se trata de un marcador inespecífico de daño neuronal y siempre van a estar elevados en todos los casos de generación no sirviendo para el diagnóstico diferencial. Y dando una pincelada sobre la genética de la enfermedad, pues hace poco salió el actor de Thor en el hormiguero diciendo que bueno, se había hecho el estudio genético y había salido que era susceptible a padecer Alzheimer. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues cree que aproximadamente el 70% del riesgo de padecer Alzheimer es atribuible a factores genéticos. El resto serían los factores ambientales y seguramente lo que se estudió el señor Thor fue el gen de del APOE, que es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. El gen de la APOE va a presentar tesis, la APOE2, APOE3 y APOE4. Y se ha visto que, con diversos estudios, que la isoforma APOE4 va a incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ya que esta isoforma da un defecto en el aclaramiento de las placas de beta amiloide LC. Mientras que se ha visto que en otros estudios que si tienes la APOE2 va a disminuir el riesgo de desarrollar. Se ha visto que pacientes que tienen clínica y tienen el genotipo homocigoto de la APOE4 son diagnosticados correctamente de Alzheimer en un 97%, pero también se ha visto que aproximadamente el 42% de las personas que tienen Alzheimer no van a tener ningún alelo de la APOE4 y por lo tanto no es específico para esta enfermedad y no tiene capacidad de diagnóstico en pacientes que no la han desarrollado. Se ve que pacientes con APOE4 y cigotos tienen un riesgo 3 veces superior y para homocigotos el riesgo ya es incluso 3 veces superior. Y nada, luego la enfermedad de Alzheimer, la forma familiar rara son los genes que ha mencionado antes Laura. Aquí os he dejado la frecuencia que más se suelen encontrar y una mutación de cualquiera de estos genes lo que va a derivar es que no se va a degradar el péptido amiloide en el cerebro y por lo tanto se va a. Y ahora tengo Laura que va a dar las pinceladas de este momento farmacológico. Bueno, este ya sería como la última parte de la presentación, en la que nos gustaría hablar un poquito del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en general. Yo me voy a encargar del tratamiento farmacológico. Hay un tratamiento farmacológico específico y clásico que todos conocemos. Serían, en primer lugar, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el metilcilo, la vitamina y la ribostecina, y por otra parte la melanina. Bueno, su eficacia en los estudios ha sido modesta, sí que están indicados en la enfermedad de Alzheimer de leve fundamentalmente grave, pueden ayudar en la sintomatología cognitiva y en otras alteraciones conductuales, pero bueno, como ya he dicho, pues su eficacia es modesta. A la par que aparecen síntomas cognitivos, también aparecen síntomas neuropsiquiátricos que muchas veces pueden implicar incluso mayor dependencia o peor calidad de vida para el paciente y que es importante tratar, como puede ser pues, trastorno del sueño, la depresión asociada, la apatía, trastornos de agresividad o psicosis. Es muy importante también tratar estos síntomas asociados. Y bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues están desarrollando anticuerpos monoclonales específicos contra las fibrillas y los oligómeros de la proteína beta. El primero que salió fue el aducanumab en el 2019, está aprobado por la FDA, pero es verdad que aquí en Europa pues, aún no contamos con ello, pero bueno, es importante mencionarlo porque el futuro y hacia dónde va encaminado el tratamiento del Alzheimer son estos fármacos, que bueno, los estudios no son muy prometedores, pero la investigación va hacia ese camino.
Y bueno, finalmente, el abordaje neuropsicológico por parte de psicología. Hola, yo voy a hablar del papel de la psicología clínica en la enfermedad del Alzheimer y a la hora de pensar en cómo enfocar esta sesión queríamos transmitir una idea clave. Hacer más no es necesariamente hacerlo menos. Esta premisa será fundamental durante la sesión y la reforzaremos en varias ocasiones. El diagnóstico de una demencia es un evento familiar relevante que implica reacciones adaptativas naturales y encaminadas a afrontar la situación. Como suele ocurrir con la mayoría de las reacciones adaptativas, estas suelen resolverse por sí mismas y nuestras intervenciones serán breves y sencillas. Las familias suelen tener recursos para asumir la nueva situación de cuidado, sin precisar una intervención específica más allá de las nociones básicas de prevención y seguimiento del caso. Muchos de los recursos útiles, sobre todo a nivel psicosocial, tienen su nicho en la comunidad y no en el entorno hospitalario. Y es allí donde debemos dirigir a estos pacientes. Tener esto en mente evita que iniciemos intervenciones especializadas que, en gran medida, pueden generar más daño que beneficio, ya que anulan los recursos naturales del paciente y de su entorno para hacer frente a esta situación. A la hora de informar sobre un diagnóstico de demencia, el primer paso y uno de los más útiles es realizar un buen encuadre. El encuadre permite regular y acortar el flujo de información en lo relativo al diagnóstico y abordaje posterior. Esto es fundamental cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas o amenazantes y la comunicación de un diagnóstico clínico supone una sensación de tensión tanto para el paciente como para el profesional que da la noticia. Moviéndonos un buen encuadre podemos evitar la mayoría de situaciones confusas, tensas e incómodas. Si lo resumimos mucho, el proceso puede estructurarse en 3 etapas. La derivación, que es la primera, y el primer paso es preguntar al paciente lo que sabe, asegurarnos de cuál es su situación una vez que llega a nuestra consulta y qué entiende por qué está en ella, quién le envía nuestra consulta, qué conoce acerca de la derivación, qué le han explicado otros profesionales, qué entiende por el significado de demencia. También es importante conocer el estado del paciente y si conoce las dificultades que conlleva o si está preocupado, asustado o frustrado. En esta fase es clave mostrar señales de interés, empatía, calidez y comprensión. El paciente y su familia deben sentirse escuchados. Después está el proceso de diagnóstico. Exponemos al paciente qué pasos vamos a dar a continuación, qué pruebas se le van a aplicar, cómo funcionan, qué tiene que hacer, qué plazos de tiempo manejamos. Y por último, la entrevista de evolución. Una vez que hemos acogido y situado al paciente, debemos aclarar con él lo que quiere saber y cómo quiere manejar la información. Algunos pacientes delegan a sus familiares la información más relevante. Otros comparten abiertamente y algunos la manejan en soledad. Es importante tener en cuenta que la información no deseada puede ser perjudicial. Hasta dónde desean saber, quién debe saber, en qué consiste lo que ocurre, cómo evolucionará, cómo afectará su vida, qué opciones de tratamiento existen y sobre todo cómo se siente. También es importante respetar los tiempos y mecanismos defensivos emergentes, como puede ser la negación. Una vez que el diagnóstico se verifica y desean conocerlo, es esencial asegurarse de que el paciente como su familia entienden sus implicaciones. Tendremos que ajustar sus expectativas y validar las respuestas emocionales que se produzcan de ellos. Hay que conocer, conceder tiempo y espacio. Aquí, intentar tranquilizar, dar más información y minimizar las reacciones emocionales no funciona. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es un mal encuadre y un buen encuadre, en el que
Por ejemplo, el contacto visual con el paciente es importante, mostrar interés, calidez y empatía, aproximarse al diagnóstico de una forma progresiva, utilizar un lenguaje accesible, facilitar información y soporte y respetar y promover esa ventilación. En las fases iniciales de la enfermedad, la psicología clínica puede colaborar en el diagnóstico diferencial. Esto lo hace a través de las valoraciones neuropsicológicas, que son herramientas que permiten distinguir entre trastornos psicopatológicos, como puede ser la pseudodemencia depresiva, y los primeros síntomas del deterioro cognitivo. Inicia con una entrevista clínica donde se exploran aspectos cualitativos como el nivel de orientación, discurso y lenguaje oral, capacidad de evocación de la información y otra sintomatología. También recogemos información de los familiares, así como la historia vital y el nivel formativo del paciente. La segunda parte implica la aplicación de pruebas neuropsicológicas diseñadas para evaluar diferentes dominios cognitivos, como puede ser la memoria y la atención. La integración de la información recogida en esta entrevista clínica y los resultados de las pruebas neuropsicológicas permite tener una visión integral del funcionamiento cognitivo del individuo. Las valoraciones neuropsicológicas pueden servir como guía para futuras pruebas médicas, como las que han expuesto mis compañeros, y también nos pueden ayudar para establecer un tratamiento más especializado. A nivel de tratamiento, más allá de la implantación de estrategias regladas de entrenamiento y rehabilitación, es fundamental conocer el contexto de desarrollo de la persona y el entorno natural en el que se va a desenvolver, intentando mantener una actividad lo más normalizada posible en su casa y su lugar de residencia, en lo social, en lo familiar y en lo relacional. Todos los profesionales que interactúan con el paciente pueden y deben intervenir en este proceso rehabilitador. Se trata de animar y orientar al paciente a mantener su actividad en su entorno natural, fomentando los recursos de los que ya dispone. No se trata de orientar al paciente a programas exhaustivos y altamente estructurados. La rehabilitación tiene sentido si se amolda a las actividades que el paciente hizo toda su vida y si se adapta al entorno en el que se desarrolla. Por ejemplo, si un paciente le gusta jugar la partida, se buscará fomentar esta actividad y se incorporará en esta rutina terapéutica. También es importante informar al paciente sobre la capacidad para planificar anticipadamente su voluntad respecto a los cuidados y tratamientos que podrían necesitar en el futuro, así como sobre el destino final de su cuerpo. Esto permite que su voluntad sea conocida y respetada en el momento en el que pierda la capacidad para expresarlo. En las fases finales, o sea, iniciales, el objetivo será estimular y mantener la capacidad mental, fortalecer relaciones sociales y evitar desconexión con el entorno, aumentar la autonomía, estimular la autoestima, identidad, minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas. Los procedimientos regulados son la rehabilitación cognitiva y la estimulación cognitiva. En las fases intermedias, los objetivos son mejorar el rendimiento cognitivo y funcional, aumentar la autonomía personal de las actividades diarias y mejorar el estado de salud. En esta fase, el nivel de exigencia debe regularse a la baja. Se trata de mantener actividades básicas para la autonomía, como por ejemplo, enfatizar aquellas relacionadas con el autocuidado y el seguimiento de rutinas, a la vez que se garantiza la seguridad del paciente. Igual el paciente no puede preparar su propia comida, pero sí que puede ayudar con la compra, poner la mesa o recogerla. Algunas intervenciones reguladas son estimulación cognitiva, el entrenamiento en habilidades de la vida diaria y las intervenciones conductuales. Cuando nos enfrentamos en un caso de demencia,
Es fundamental comprender el contexto psicosocial del paciente y conocer las personas que estarán involucradas en su cuidado durante el curso de la enfermedad. Esto implica no solo interesarse por el paciente en sí, sino también por aquellos que asumirán la responsabilidad de cuidarlo, evaluando el nivel de esfuerzo que esto implica para su entorno y derivándolo a los recursos adecuados. Es importante tener en cuenta convertirse en un cuidador no es una elección que esta persona haya deseado, ni algo para lo que se haya preparado. Por lo tanto, esto conlleva un riesgo significativo para su salud y puede tener un impacto negativo en su vida personal, social y laboral. Una alternativa para apoyar a los cuidadores son los programas de intervención psicoeducativa. Estos programas se llevan a cabo en grupo, ofrecen apoyo y formación a través de sesiones estructuradas y guiadas. Permiten a los cuidadores compartir experiencias y recibir consejos prácticos de otros en situaciones similares, lo que puede ser más efectivo que el asesoramiento profesional en ciertas ocasiones. Además, existen los programas Respiro, como son la ayuda a domicilio, el servicio de día y la atención residencial, que ofrecen a los cuidadores la oportunidad de tomarse un descanso mientras los pacientes reciben una atención. Sin embargo, acceder a estos servicios puede ser un desafío para los cuidadores. Los objetivos en las fases finales es mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares, especialmente aquellos que se ocupan de su cuidado. Y por último, nos enfrentamos a la muerte y al afrontamiento de la pérdida. Muchas veces nuestras intervenciones no terminan con el fallecimiento del paciente. La pérdida de la persona cuidada marca un inicio y una nueva etapa en la familia. En la mayoría de los casos, la familia afronta el duelo de una forma saludable, amparándose en sus propios recursos, y cualquier intervención podría resultar iatrogénica. Un clima de aceptación, empatía y validación de los distintos estados emocionales suele ser suficiente para que el cuidador avance por sí mismo. El profesional debe estar alerta y actuar rápidamente ante señales de duelo patológico o dificultades para adaptarse a la vida sin el fallecido. Durante las primeras semanas y meses, la familia enfrenta tareas como aceptar la pérdida, organizar rutinas y elaborar el duelo, lo que puede causar reacción emocional. Algunos cuidadores también experimentan la pérdida del rol del cuidador, lo que puede requerir buscar nuevas fuentes de apoyo. Y con esto he terminado. Doy las gracias de parte de todos mis compañeros que hemos compuesto esta sesión, y si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de contestar. Gracias.